Muy bien, y si hay una oportunidad para entrevistar a Fernán Altuve, es esta. Fernán Altuve ha sido regidor, ha sido candidato a la alcaldía, ha sido regidor cuando Susana Villarán fue alcaldesa, ha sido vocero, abogado de la empresa Odebrecht, es constitucionalista, en fin, es la persona que puede tocar todos los temas que estamos abordando. Bienvenido y muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Empecemos con la duda que nos ha dejado la congresista Bartra. ¿Se puede o no se puede? El examen o el expediente que tiene el Ministerio de Justicia, que es una consulta hecha a constitucionalistas, dice que no, que el presidente en realidad no necesita sino hacer lo que ha hecho y por ser buena onda. Y la congresista dice que está en su obligación de atender la solicitud, aunque sea como testigo, de una comisión parlamentaria. A ver, yo creo que los dos informes, el que está en la Comisión de Constitución y el informe del Ministerio de Justicia, son informes de parte, porque cada uno responde más o menos a la visión que tiene cada sector de este problema, de este asunto. Yo creo que yendo al tema de fondo, lo más importante es la sugerencia política al presidente. Yo creo que al presidente le hace bien encontrar una fórmula para declarar y para transparentar su participación en los hechos que se están discutiendo. Esta respuesta, perdón, de sí, Mercedes Arauz, cuando le dice envíe todas las preguntas, señora Bartra, cuando su candidata algún día llegue a ser presidenta, si lo desea hacer y lo logra, no quisiera que tampoco se vea sometida a este tipo de investigaciones. ¿Es descortés? A mí me parece que no es el mejor momento de la primera ministra con esa declaración, porque se nota un nerviosismo, una incomodidad, un maltrato innecesario a Keiko Fujimori, que no es parte de este asunto. Como ha dicho la congresista Bartra, en la comisión el fujimorismo está en minoría. Por lo tanto, meter a Keiko Fujimori, candidata de la congresista Bartra, creo que era innecesario y vuelve a traernos a la Mercedes Arauz de la campaña electoral, que justamente no fue el mejor momento de la primera ministra. Por lo tanto, entonces, creo que lo que mejor se ha hecho es no responderle a esta forma de tratar, y lamentablemente evidencia un nerviosismo de la primera ministra, que es, creo que, el nerviosismo del Ejecutivo, porque lo que pone en problemas al presidente son las preguntas. Y yo estoy seguro que si sus respuestas son sólidas, y probablemente las pueda hacer sólidas, yo creo que tienen un temor infundado, van a dar luces sobre este tema, ¿no? Vayamos al tema Susana Villarán. Usted ha dicho que le cree a Marisa Glave cuando ella dice que no conocía de dónde salió el financiamiento para la campaña, pero la situación de Susana Villarán sí es una situación comprometida. A ver, lo que yo digo es que yo sé, porque yo he estado en esa época, que Marisa estaba comprometida con la campaña política, y en las veces que se habló y se tocó o se comentó sobre el tema de la parte económica, pues ella no tenía conocimiento, no sabía, y como ha dicho la señora Susana Villarán, todo el mundo en aquel entonces hacía referencia de que la responsable era la jefa de campaña del no, que era Anel Townsend. Ahora Anel Townsend dice que ella no sabía el tema, puede ser cierto, no digo que no lo sea, pero lo que hay que recordar es que en ese momento, y como ha dicho la señora Villarán y que se escucha en sus declaraciones, a quien hacían responsable de la parte política y económica era Anel Townsend. Sea verdad o no sea así, es lo que se decía en aquel momento. Ella es la que tendría que dar la información y la que respondería y aclarar todas las dudas respecto a ese tema. Lo que se decía en aquel momento. Ahora ella dice que no lo sabía. A lo mejor es cierto. Pero entonces, ¿quién sabía? Esa es la pregunta. Bueno, al final de cuentas la que tenía que saber era la alcaldesa Villarán, porque ella es la que organizó todo esto. Ella es la que ella organizó, fue ella. Entonces, hoy día se ha presentado, me parece muy bien que se haya presentado, es un comportamiento adecuado, correcto, debido. Yo creo que está bien la decisión que se ha tomado en el Ministerio Público. Lamento que no haya procuradores, porque este es un sistema de búsqueda de la verdad y de la justicia sin procuradores, porque el Ministerio de Justicia decapitó al sistema de procuradores y hasta ahora nadie ha reconstituido el sistema de procuradores. Se quejan mucho de los cuestionamientos a la Fiscalía, pero nadie se queja de que no tenemos procuradores. No existe un sistema de procuradores que sea la tercera parte que ayude en este proceso, y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y yo creo que lo que no está bien del Ministerio Público y del Poder Judicial es que el caso de José Miguel Castro y el caso el señor Gabriel Prado
se hayan visto con tal fragilidad y debilidad, porque yo creo que ellos están en la misma situación que el señor Cubas, que su esposa, que todos ellos, porque hay una cuenta, es una cuenta abierta, tal vez la forma de abrirla puede ser cuestionada, pero lo cierto es que se ha reconocido. Claro, finalmente el dinero llegó ahí. Y la cuenta está. Entonces, esa es la misma situación que lo que ha pasado con el señor Cuba, y el señor Cuba ahora está colaborando porque tiene una restricción mayor de su libertad. Y lo que necesitamos son colaboradores. O sea, lo que pasó en el año 2000 no se hubiera podido solucionar tan positivamente en la lucha anticorrupción si no hubiera colaboradores. En aras de esa colaboración le pregunto, ¿en qué momento Fernán Altuve se convence de que Odebrecht no era esa empresa a la que defendió y a la que exoneró en su momento de responsabilidad o de financiamiento a las campañas electorales? A mí me convocan fundamentalmente para una crisis que había corporativa. Y en el proceso de revisar todo el tema de la crisis, empiezan a haber inconsistencias. En el momento de las inconsistencias se plantea y se dice, estas son las inconsistencias, ¿qué es lo que tienen que decir? En ese momento había un dilema. Si la respuesta no era una respuesta afirmativa, había que poner fin a esto. Y en ese momento la respuesta fue el reconocimiento y que estaban dispuestos a solucionar los problemas. ¿Pero eso en qué momento es? Porque eso es a partir del año, finales del 15, principios del 16, porque el primer acto importante de colaboración en el Perú, ya se había iniciado en el Brasil, es la presentación del señor Barata en la Comisión Pari. Y que yo lo acompaño porque en ese momento ya se había tomado la decisión de empezar a colaborar. Y toda la información que el señor Pari pide, a la comisión les presentada. Y en ese momento se sostiene y se empieza a colaborar. Obviamente hay un proceso de colaboración judicial y entonces se tiene que ir, digamos, en cierta manera, alineando la posición hasta lo que llega a final del año 16, que ya es las declaraciones y el reconocimiento absoluto de lo que ya se conocía internamente, ¿no? Como abogado o ex abogado y vocero de Odebrecht, por eso vocero, insisto no, yo con era la pregunta, el abogado. No, a mí se me llama para una crisis y después la consultoría. ¿La crisis era el escándalo en Brasil? No, la crisis no solo era el escándalo, sino era fundamentalmente el problema con la interoceánica. Y es ahí donde aparecen las inconsistencias. Claro, porque usted dice que no hay ningún problema, que no está involucrada en supuestas malas prácticas en la interoceánica, pero además agrega que Odebrecht no ha cometido ni una falta y que no hay financiamiento para la campaña del señor Humala, estos $400.000 que se señaló a través la información que salía, de una investigación en el año 2006. Internamente era fundamentalmente esa. Pero poco a poco empiezan a haber ya las inconsistencias de que empiezan a decir que hay otra campaña, y en ese momento, bueno, estas son las inconsistencias, díganme ustedes, ¿qué es esto? ¿Eso le increpa a usted a el señor Barata? No, no le increpo. Consulto a las personas que han ido dando la información y ellos terminan haciendo el reconocimiento interno y me dicen, bueno, aquí existen estos asuntos, y nosotros sí queremos iniciar el camino de colaboración. Pero después de que usted ya había hecho estas declaraciones. Sí, por supuesto. La información que a mí me habían... ¿Sus clientes le mintieron? No, la información que me dieron a mí era otra distinta. A mí no me la dio el señor Barata. El señor Barata terminó reconociendo después lo que ni siquiera funcionarios de la empresa sabían. Hay muchísimos funcionarios que hoy día están que no tenían ni la menor idea de lo que había ocurrido. Entonces, si nosotros vemos, los ejecutivos que habían organizado esto en toda la corporación son 77 personas que tenían conocimiento, de una empresa y una corporación de 120.000 personas. Ahora, pero bajo esa lógica, si creemos que los funcionarios de Odebrecht y solo el señor Barata tenía la información, también podríamos creer entonces que toda la gente que estuvo alrededor de Susana Villarán o toda la gente que participó alrededor de las obras que se ha cuestionado de Alan García no son... A ver, retomo la pregunta. El hecho es, Susana Villarán tiene que haber sabido como cabeza política del proyecto. Barata sabía, pero podemos creer que la gente que trabajó de cerca no sabía de las prácticas de Odebrecht, que era una práctica institucionalizada. A ver, vamos a decir las cosas como son, porque esto es una línea que yo he mantenido toda mi vida desde la época de los temas de Fujimori, Montesinos y todo lo demás. No todo el mundo sabe. O sea, cuando sale una persona y dice, estas cosas han ocurrido y yo no sabía, yo sí le creo, porque no tiene por qué saber. Está mal quien agarra y dice, tienes que saber per se. Hay gente que sí sabe. Generalmente es un pequeño grupo. Eso no está generalizado. Y hay mucha gente que se compromete políticamente con una causa
y realmente está tan comprometida y ve a su adversario de tal manera satanizada que no cree. De la misma manera, hay gente que ve a su empresa de una manera tan, digamos, maravillosa porque ha trabajado, se ha esforzado, gente que tiene 20 años, 15 años, que no lo puede creer. O sea, esa es la situación de Marisa Glave, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo podría ser. Por lo tanto, yo no soy una persona que está en la línea de decir todos sabían, todos son culpables. Lo único que yo les digo a esas personas de la izquierda que están comprometidas es, miren lo injustos que ustedes fueron con tantas personas del fujimorismo, echándole la culpa y diciendo que todos sabían. No necesariamente tenían que saber. Había personas muy honestas que también fueron engañadas. Yo creo que eso puede pasar. Y lo que estoy diciendo es que en la empresa había ejecutivos que ni se lo imaginaban. En el Perú, por ejemplo, hay 3 colaboradores. Entonces, lo que quiero decir es que aquí esta parte funcionaba con 3 personas. Y los demás no tenían conocimiento de lo que pasaba. No lo vieron, algunos no lo quisieron ver, perfecto. Otros no lo podían creer. Yo les puedo decir que hasta muy entrado el problema había personas que habían dado su vida por esta empresa que no podían pensar que esto había ocurrido. ¿Usted tampoco lo imaginó al inicio? No, esa relación para el manejo de crisis, porque, digamos, ya la información en Brasil circulaba cuando eso se produce. No, claro que sí. Lo que pasa es que la documentación que se presenta con procesos judiciales y fiscales en el Perú, sobre todo en el tema interoceánicas, estaba tan sólido que si no hubieran reconocido ellos, ¿no es cierto?, o no hubieran aparecido las inconsistencias, en ese plano era muy difícil. Por eso es tan importante tener al colaborador, porque el que te quita la venda real de un montón de cosas es el colaborador. Y lo que está faltando en el Perú, Mávila, son colaboradores. Los procuradores que no existen no nos están trayendo colaboradores peruanos. No existe un solo colaborador de las empresas peruanas. En este día, pasado casi un año, no hay un solo colaborador de las grandes corporaciones en el Perú. Entonces, claro, terminamos en que es tu palabra contra la mía. La relación que lo vincula con Odebrecht es 2015. 2015 hasta final de 2016. Ok, antes de eso, en el 2012, usted ya había tenido una posición crítica frente a una obra concreta presentada por Odebrecht en el Consejo Municipal, en el año 2012. Sí. Usted recordará Rutas de Lima, concesionaria que integraba a la empresa Odebrecht y que operaría el polémico peaje de Chillón, por el cual a inicios de 2017 hubo una serie de movilizaciones en contra de este peaje, ¿no? Usted era regidor metropolitano y usted recuerda que en esa sesión se abstuvo de la votación, ¿no? Porque había sido convocado por la Cámara de Comercio para ser justamente presidente de un tribunal de arbitraje, en el que también participaba Odebrecht. Y recuerda que en ese momento gente como Marisa Glave y todos los regidores prácticamente de Susana Villarán sí votaron. Sí. Usted se abstuvo por algo, tenía sospechas de algo. Yo soy muy claro. Yo escuché toda la versión. Mi intención era seguir el voto del regidor Castañeda, el hijo del alcalde actual. Pero yo en ese momento era miembro de un tribunal arbitral donde estaba Odebrecht. Entonces yo, si votaba, estaba adelantando opinión probablemente con la empresa. Yo estaba viendo un proceso arbitral entre Odebrecht contra el Ministerio de Transporte. Procedimiento arbitral que fue uno de los 6 procesos que Odebrecht perdió. Es decir, nosotros como tribunal le dimos la razón al Ministerio de Transportes y no a la empresa Odebrecht. Lo hizo por eso, entonces, no porque dudara, digamos, de la capacidad de Odebrecht. No, yo iba a votar en contra porque me parecía que en ese momento ya teníamos el problema de la otra concesión, pero me abstengo porque no puedo adelantar opinión. Entonces, ahora... Pero tenía cuestionamientos porque usted critica la postura o criticó en ese momento la postura de Marisa Glave. O sea, claro, pero luego lo que no entiendo es cómo termina estableciendo este vínculo con Odebrecht como abogado, si ya había hecho cuestionamientos a una obra anterior, luego estalla el escándalo en Brasil y posteriormente usted asume esa defensa. A ver, yo no asumo la defensa de ellos, sino una obra en concreto que me traen por una crisis, que es el caso de la interoceánica, que honestamente a mí siempre me pareció que era un proyecto muy importante. Yo siempre creí que era un proyecto importantísimo y yo sinceramente les digo, jamás me imaginé que Alejandro Toledo había cobrado 20 millones. O sea, se los digo con toda sinceridad, nunca me lo imaginé. Yo pensé que ese era un buen proyecto y que era un proyecto que estaba bien hecho.
y creí que era un proyecto que había que defender como proyecto nacional, donde todas las fuerzas políticas habían apoyado eso. Y después me terminó dando cuenta internamente de las inconsistencias. ¿Reconoce que hubo algo de ingenuidad de su parte? No considero que sea ingenuidad, sino simplemente de los hechos. A ver, ingenuidad no creo que sea el término, sino creencia en que ese era un buen proyecto y que no había habido eso en ese caso. Entonces, definitivamente, lo que yo puedo reconocer con toda claridad es que yo creí en eso, pero no lo creí yo, lo creyeron miles de peruanos que han considerado que era un gran proyecto. Pero, lamentablemente... Pero no todos los peruanos fueron, por ejemplo, miembros de la Comisión de Transferencia cuando sale Villarán y entra Castañeda. ¿Usted sí? Sí, pero ese tema nosotros lo dejamos claramente, con toda claridad, el tema de OAS. Y ahí es donde nosotros declaramos que lo de OAS era absolutamente escandaloso y se cuestionó lo de OAS. Entonces, ahí estaba clarísimo. Entonces, pero en la Comisión de Transferencia momento, no tenía nada que ver con algunas obras Odebrecht tenía un papel nefasto, digamos, una manera de comportarse que no era la mejor, pero en otras sí pudo haber hecho las cosas bien. A ver. Sin necesidad de pagos, sobornos o coimas. A ver, hoy día todos sabemos que todo está manchado. En ese momento nosotros pensábamos que había cosas que eran mejores o peores, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día hablemos, por ejemplo, de Talara. Hoy día nos puede parecer que es una mejor o peor obra. Nosotros no tenemos una duda sobre la situación de corrupción o no corrupción. A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal. Algunos tienen sospecha de que la cosa no es muy santa, pero no podemos decir que lo sea. Si se descubre alguna cosa negativa de aquí a 2, 3, 4, 5 años, dirá, ya se sabía, había sospecha, pero no todo el mundo está convencido de eso. Entonces, la presunción de inocencia está basada en eso. Entonces, hay cosas que yo creo que se hicieron bien, o sea, a mí me parecía que se habían hecho, el mismo presidente de la República ha dicho, no todo lo que se hizo estaba mal hecho. Entonces, eso es lo que yo defendí. El presidente de la República que está rehuyendo a la Comisión Lavallato. Que debería asistir, porque, a ver, si el presidente dice que él creyó en la Comisión de Proinversión, que el proyecto era un buen proyecto, que el proyecto era útil y todo lo demás, ¿lo va a comprometer? Cero. Al contrario, va a transparentar lo que en ese momento la mayoría de las personas creían. Claro, el problema es que él tenía un cargo público. Perfecto, y es una persona, claro, perfecto. Que tendría que asumir una responsabilidad porque al margen de cualquier cosa tendría que haber verificado a fondo que ese proyecto fuera. Él creyó... A ver, aquí la satanización al funcionario público es lo que paraliza al Perú. Él creyó. El problema es que cuando no se presenta a la comisión y dice, sí, yo creí que ese iba a ser un buen proyecto, salió mal y Toledo cobró a mis espaldas, como estoy yo diciendo que hay gente que no sabe, entonces él está perdiendo la oportunidad de decir lo que es una verdad. Me gana el tiempo y tengo una última pregunta. Usted fue candidato a la alcaldía, compitió con el señor Castañeda, esto en el año 2014. Así es. En su caso, ¿hubo alguna colaboración de Odebrecht para la campaña? Cero, absolutamente. Pero nada. Si usted tenía buenas relaciones con nada, él. Ninguna buena relación, si los había condenado en el tema de Ministerio de Transportes. Si a mí me sorprende cuando me convocan en una crisis y me dicen... Porque me van a fusilar como siempre. Sí. Cuando forma parte de la Comisión de Transferencia, Sí. recibe la documentación de Villarán a Castañeda, ahí ya advierte del tema entonces. No, yo advierto fundamentalmente, porque nosotros no vimos todo, la transferencia de todo el tema. A mí la parte que me toca es el tema de línea amarilla. Es la parte de rutas, yo esa nunca la vi. Lo que vi fue el tema de línea amarilla. Y incluso, para que ustedes vean, o sea, hoy día hay unas negociaciones entre la municipalidad y la empresa Rutas. Yo no participo en nada que haya tenido que ver con la empresa en la cual yo en algún momento pude haber asesorado por un principio de ética y no participo en nada de eso. Entonces, no lo vi, no lo toqué, no había sido yo presidente de un tribunal arbitral y yo vi el tema de los 160 millones que nunca se debieron pagar. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.